Bueno, buenas tardes, acá desde Argentina. Es un placer para mí que participo por primera vez nuestro país en la International Day of Women and Statistics and Data Science Conference. Y en especial agradecer al comité organizador por permitir que esta sesión se realice por primera vez en español. ¿M? Bueno, en, en especial tengo el placer de presentar a estas cuatro mujeres argentinas que son referentes en el desarrollo y aplicación de la estadística en distintos campos del conocimiento y que en ellas están representadas muchas mujeres de nuestro país y creo que también de Latinoamérica que enseñan y trabajan en estadística. ¿M? Y digamos, desde sus áreas de trabajo que son muy diferentes. O sea, la elección de hoy fue encontrarnos desde distintos lugares, ¿no? En nuestra sesión de hoy se va a basar en las contribuciones y desafíos que han tenido las mujeres, que han tenido las mujeres estadísticas en Argentina. Cada una nos va a contar desde su ámbito de estudio y vamos a armar esta sesión partiendo de algunas preguntas y ya a medida que vaya contestando cada una voy a hacer una pequeña breve representación de cada una de ellas, de Idelgar, María del Pilar, Mónica y Marta. Les pido que vayan haciendo las preguntas desde el chat, vamos a ir viendo, de ir contestándolas. Y bueno, las preguntas sobre las cuales vamos a empezar a trabajar o a, o a- a disertar eh, ¿cómo ha influido la estadística en el campo de estudios en el cual han trabajado y por qué creen que es importante o qué importancia tuvo la estadística en ese campo y qué papel han desempeñado las mujeres en el avance de la estadística en su campo de estudio? En primer lugar, la invito a Idelgar Ahumada, que es presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Argentina, es investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, licenciada en Economía de la Universidad de La Plata en Argentina y máster en Economía de la Universidad de Oxford. Bueno, Idelgar, te dejo compartir te dejo para que vos compartas. Perfecto. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, Sí. perfecto. Bueno, muy bien. Ante todo, muchísimas gracias, Marinés, por esta invitación. La verdad que es un gusto sumarme a este día, ¿no? Este día para mí es un campo nuevo, este, estas reuniones así de pasar un día con mujeres y reflexionando, pero estoy muy contenta de poder hacerlo en esta oportunidad. Bueno, les cuento un poco en qué base mi presentación. Em, a ver si no puedo correr. Hay algo que no me deja. Ahí está. Bueno, como Marinés estuvo diciendo, yo tengo, mi formación ha sido en economía, pero me he dedicado casi todo mi tiempo activo a la econometría. Bueno, para aquellos que no saben en realidad o que no están muy familiarizados con la palabra econometría, en realidad la econometría es una rama, una especialidad de economía, de la ciencia económica, donde, digamos, se modela, o mejor dicho, realiza modelos y aplica modelos estadísticos. Esto es, digamos, lo que en general uno pensaba a lo largo del tiempo, pero si uno mira en perspectiva a lo largo de los años, qué ha ido pasando en realidad con la ciencia económica, nosotros podemos ver que cada día hay más uso de la estadística y de la ciencia de datos. O sea que por ahí con lo que me voy a referir más adelante sobre
las mujeres y la participación de las mujeres. En realidad hablo en economía, pero obviamente incluye el caso de econometría en particular. Déjenme contarles que como ejemplo de la importancia que va tomando, por ejemplo, la ciencia de datos en economía, en la academia hemos organizado hace un par de años un trabajo sobre inteligencia, el uso de inteligencia artificial en distintos campos de economics, de la economía que iba desde el mercado de trabajo, de la organización industrial, hasta, por ejemplo, modelos de pronóstico, que es en la parte donde yo estuve trabajando más en este tema. Y por otro lado, también acá les puse una cita de, ya más específicamente en la rama de econometría, donde hemos trabajado sobre los avances y el uso de ciencia de datos para en el campo específico de la econometría, como puede ser la parte de automatización, big data, econometría espacial, donde con mis coautores hemos presentado ya un libro que este está disponible en la Asociación Argentina de Economía Política, que digamos se puede acceder fácilmente, ¿no? Con el link que les puse ahí. Bien, yo quería, pasando ahora a la cuestión más específica de las mujeres en economía, em, quería simplemente hacer una referencia, ya que estamos en este tiempo de premios Nobel. Bueno, la situación de las mujeres en economía en el mundo está bastante conocida, ahí no voy a hablar, pero sí quería hacer una referencia a cómo fue la participación de las mujeres en los premios Nobel. Fíjense que estos en economía se establecen en el año 69 y solamente hay 3 mujeres que recibieron premios Nobel. En el 2009, Ostrom, en el 2019, Esther Duflo, y en el 2023, Claudia Goldin, o Claudie Goldin, porque es, digamos, el nombre que el caso último es muy interesante, ahora lo voy a comentar un poquito más adelante, porque fue recién el primer caso que se lo dio solo a una mujer. O sea, eso era una cosa que es bastante a destacar. Em, pero, digamos, si uno quiere hacer una comparación de lo que ha pasado en economía en Argentina, hasta hace poco tiempo, mientras que en el mundo estaba bien documentado, en el caso de las mujeres en economía en la profesión argentina, no hubo demasiado información hasta hace bastante poco tiempo. En particular, digamos, un grupo de mujeres de distintas universidades, entre ellas la que está citada primero, que es María Edo, pero también Mariana Marchioni y otras, eh, digamos, mujeres de distintas universidades, presentaron un estado de situación de las mujeres en economía a distintos niveles, que va desde los niveles más altos académicos, pasando también a niveles muy básicos, y cómo fueron las distintas posiciones que fueron tomando las mujeres. Por ejemplo, bueno, usaron una base de datos muy interesante, que bueno, en el paper se puede mirar, pero lo que documentan está, digamos, no es sorprendente en cuanto a las diferencias de género en las trayectorias académicas, en las posiciones académicas, en las oportunidades de investigación en el país y en distintas situaciones, digamos, de toda la profesión. Esto es digamos, lo interesante de esto es que nos da un panorama general de cómo está la economía, la ciencia económica en este momento o en el repasado reciente con respecto a las mujeres. Yo quería también contarles un poco de mi experiencia más reciente,
que es la experiencia que yo tuve en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. La Academia de Ciencias Económicas tiene más de 110 años y en esos 110 años eh, yo fui la tercera mujer que se incorporó a la academia. O sea que vemos que hay hasta 2024, la participación de mujeres, la verdad que fue muy, muy reducida en el campo de economía. Pero, como canta Mercedes Sosa y en la canción de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Quiero ahora complementar esto con un poco más de optimismo y en ese sentido quería contarles, bueno, cómo es el estado un poco en el mundo. Bueno, no me voy a poner en detalle, pero hay nuevos datos, nuevas técnicas. Y también la cuestión del premio Nobel no fue menor, porque cuando en el 2023 le entregan el premio Nobel a Claudia Goldin, se lo dan justamente por su investigación en las diferencias de ingresos en las mujeres y las discriminación o las inequidades por género en el mercado de trabajo. Esto es en general. Y también yo digo que no todo está perdido porque, por ejemplo, hoy estamos en un evento donde tenemos un evento de mujeres donde participan más mujeres. Entonces eso es para mí una buena noticia. Y pasando al caso de economía en Argentina, bueno, yo quería contarles que en las nuevas generaciones de economistas y de econometristas hay un interés muy grande por los estudios de género, facilitado fundamentalmente porque hay más datos, porque hay más formas de juntar los datos y porque ha tomado un gran ímpetu lo que se denomina microeconometría, que es en realidad el uso de datos más o de corte transversal o datos de panel, donde es más fácil aplicar, por ejemplo, las cuestiones de evaluación de política. Ejemplos de estos, uno lo encuentra, por ejemplo, en el Instituto del CEDLAS, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Escuela de Gobierno, en la UTDT y en varios lugares más donde hay una creciente participación de mujeres, como les digo, sobre todo jóvenes, preocupadas por cuestiones de mujeres. Y un buen ejemplo de esto fue también, que digamos es una buena noticia, que avanzaron, que tuvimos mayor participación, por ejemplo, bueno, como así hubo un día, acá estamos en un día de mujeres, en la última reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política se hizo justamente un panel sobre avances en el estudio de las diferencias de género. Ahí les puse los nombres de los que participaron: Mariana Marchoni, Marcela Pertica de Chile y Camila Navajas de la UTDT, donde ahí fueron mucha preocupación por la maternidad y por la cuestión de la inequalidad, diferencias de ingresos. Y para terminar, déjenme contarles la buena noticia en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En 2025 fueron de 3 incorporaciones que hubo, 2 fueron mujeres. Y por otro lado, fui nombrada yo también presidenta como segunda mujer que toma la presidencia del ANSE. Bueno, muchísimas gracias y si después tienen comentarios o preguntas, quedo a su disposición. Gracias, Gracias. Idelgar. Bueno, muchas gracias por tus aportes. La invitamos a María del Pilar Díaz. María del Pilar Díaz es profesora emérita de Estadística en la Universidad Nacional de Córdoba. Es matemática, magíster y doctora en Estadística y Experimentación Biológica de la Universidad de San Pablo, Brasil. Dirigió y actualmente integra el grupo de Epidemiología Ambiental de Enfermedades Crónicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, te escuchamos, Pili. Bueno, buenas noches a todos.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de la estadística en el estudio de los eventos de salud. Yo me desarrollo en ese área desde hace muchísimos años y hay bastante para decir del papel de que las mujeres han desempeñado y continúan desempeñando en este ámbito del conocimiento. Este es un aspecto que he atravesado toda mi vida profesional. ¿No? Yo he desarrollado prácticamente casi toda mi carrera de investigación en una facultad de ciencias médicas y he tenido como ese privilegio de trabajar en la frontera de dos ciencias, ¿no? La parte de la medicina o las ciencias médicas y la matemática desde la parte aplicada, ¿no? Pero comprendí desde un inicio que la estadística es esencial para entender un poco los procesos de salud-enfermedad que los que terminan influyendo y aportando en la toma de decisiones para poder comprender y poder ayudar en el ciclo de vida de las personas y lo más importante, a salvar vidas, ¿no? Entonces, con esa percepción siempre tuve la oportunidad de formar recursos humanos, no solamente en el área de la matemática y de la estadística, sino en el área de las ciencias de la salud. Y eso es muy enriquecedor porque eso se logra integrando grupos interdisciplinarios, uniendo la estadística con la medicina, la epidemiología y la salud pública. Y esa es mi formación como investigadora y desde ese lugar es que yo hablo, ¿no? Para comprender lo que son los eventos de salud, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la salud integral de las personas y las poblaciones, desde la aparición de una enfermedad, un síntoma, como incluso la exposición prolongada a factores de riesgo, como es el caso del estudio de las enfermedades crónicas. La estadística nos permite que estos eventos, que así aparecen de manera aislada, la comunidad médica lo entienda y lo transforme en un conocimiento sistemático. O sea, pueda comprender que estos no son hechos aislados, sino que responden a patrones sistemáticos y que da una evidencia capaz de orientar a la acción sanitaria. Yo particularmente me dedico a salud pública, entonces esto es fundamental. En mi experiencia, yo he trabajado particularmente en el área de modelación. ¿Sí? He comenzado desde la década del 90 con los famosos modelos linealizados, pasando por modelos de sobrevida eh, y actualizándonos en toda la parte de lo que es el approach así de los modelos mixtos o modelos con enfoque multilevel para terminar. Ahora estamos trabajando con modelos de ecuaciones estructurales, pero particularmente en la experiencia de trabajar en modelación, nosotros la hemos perseguido de esa manera porque hemos entendido que los datos, la serie de datos, la serie de observaciones, en realidad son huellas de procesos biológicos. Son huellas de procesos biológicos que conjuntamente con los sociales y los ambientales se entrelazan. Entonces, las estadísticas nos dan los conceptos teóricos y las herramientas metodológicas para desentrañar esas relaciones, poder estimar riesgos, por ejemplo, identificar determinantes y sobre todo promocionar el estado de salud de las personas, anticiparlos y prevenirnos a esos eventos de salud que son los que perjudican al ciclo de vida de las personas. Hoy podemos nosotros afirmar en el grupo, realmente así lo entendemos a la estadística, este campo disciplinar como un lenguaje transversal. Es un lenguaje transversal indispensable para conocer los fenómenos de salud y enfermedad. En epidemiología la entendemos como un puente, ¿no? Un puente entre la evidencia y los datos. Permite pasar de observar los casos aislados a reconocer patrones, a identificar factores y así tener oportunidades en la prevención. Eh, Esto ayuda a orientar a la salud pública. Entonces, la estadística a nosotros nos sirve, nos ha servido desarrollarnos ahí para poder aportar elementos en lo que se refiere a la salud pública. Este sentido, así, la estadística en realidad no la usamos para describir, sino para poder transformar esa realidad, ¿no? Al usarla con un retorno traslacional, estamos tratando de que la estadística le sirva, entonces ayude a transformar. Por ejemplo, cada análisis bien hecho puede convertirse en una política pública más justa, en una práctica clínica más segura o una decisión de prevención que evite esos cambios en el proceso de salud y enfermedad. Cada modelo de análisis
en realidad lo que hace es traducir esa complejidad de la vida humana en el conocimiento útil para la salud pública. A pesar de que muchas personas consideran pueden considerar la estadística como un conjunto de herramientas y técnicas, nosotros lo entendemos como una forma de mirar a las comunidades, una forma de mirar a las poblaciones, pero también desde el lado femenino, aportando esa parte del contexto de sensibilidad con que nos manejamos mucho los que estamos con el compromiso de trabajar en la salud pública. Entonces entendemos que detrás de cada número hay personas, hay historias de vida y hay decisiones que impactan en esas vidas y en la salud de esas personas. Entonces, nosotros le damos, y en esto estoy queriendo construir este sentido de responsabilidad humano que le damos a la disciplina científica. O sea, tratamos de que la entendamos así. Cuando la usamos, cuando tratamos de desarrollar algo, es porque le damos un sentido profundamente humano, ¿sí? En el campo del rol de las mujeres, bueno, la estadística aplicada en la salud ha sido un espacio donde muchas mujeres en Argentina se han desarrollado, sobre todo en la región, ¿no? Y tienen un liderazgo científico importante en Brasil, en Chile, en Argentina, por citar algunos de los países. Nosotros, todo el mundo reconoce, el que trabaja en salud, lo logrado por ejemplo, Florence Nightingale, ¿no? Allá esta matemática que fue enfermera, que en el año 1945 consiguió dilucidar cuáles eran las causas evitables para evitar la mortalidad en los hospitales de guerra. Una bisagra en la política sanitaria británica que representó una forma de construir información para lo sanitario. En realidad, con esos datos ella cambió, con una cosa simple, ella cambió la política sanitaria. Y esto es lo que nosotros tratamos también de usar de la estadística. Los datos convertirlos en evidencia y la evidencia en acción. A veces esa acción no se logra porque hay cuestiones políticas o otras cuestiones que uno no puede manejar, pero ese es el núcleo de nuestra profesión, por lo menos en el grupo donde yo me desarrollo, con los colegas que yo interactúo. Un siglo después de eso aparece Gertrude Mary Cox, ¿no? Que fue así la impulsora de institucionalizar a la estadística como una disciplina científica. Ella creó ese famoso Departamento de Estadística Experimental en Estados Unidos y fue la primera mujer miembro de la American Statistical Association, ¿no? Su trabajo en el diseño experimental fue clave para la investigación estadística en el área agropecuaria, agronómica y en el área biomédica, ¿no? Mostrando algo básico para nosotros ahora decirlo, pero que en esa época era impensado, ¿no? Mostrando el modo en que se recolectan los datos, cómo puede impactar en la calidad de las conclusiones o las interpretaciones que nosotros hacemos de esa información. Después yo quiero rescatar dos mujeres más que a mí me han marcado, sobre todo en el campo de la ciencia de la salud y en ese camino de modelación. Una es Joan Rosenblatt, pionera de la estandarización de los métodos estadísticos, y otra es quien fue presidenta de esta red que ahora nos convoca, que es NameLearn, que fue una de las mentoras de los modelos mixtos para datos longitudinales, sembró ahí el puntapié para todo el desarrollo de la evolución de los eventos de salud en los estudios de cohorte y ensayos clínicos. O sea, yo creo que esas cuatro mujeres, para mí, de mi opinión, definieron a la ciencia estadística como un campo de conocimiento autónomo. Fue la primera vez que se maneja la autonomía como disciplina científica de una forma creativa y con ética, ¿no? Porque trabajando en salud con un compromiso bien, bien marcado. En América Latina hay muchas mujeres que han construido sigilosamente camino a nivel de la estadística, ¿no? Y a mí me parece que las mujeres que trabajamos en estadísticas hemos tenido que combinar ciertos aspectos de nuestra formación matemática con algunas cuestiones que tienen que ver con una cualidad de sensibilidad, ¿no? A los problemas humanos. Y eso lo fuimos logrando aportando un trabajo de colaboración. Creo que sola no pudimos avanzar en ese aspecto. Yo desde mi experiencia en el grupo de epidemiología ambiental, que ahora formo parte, pero que bueno, tuve la suerte de liderarlo casi 18 años, aprendí una cosa clave. La estadística florece con la diversidad.
florece, se desarrolla, crece con la diversidad. Nosotros en el grupo es un grupo interdisciplinario, trabajamos desde la multidisciplina y muchas de esas perspectivas, a veces, muchas veces aportadas por las mujeres, enriqueció la forma en que diseñábamos la descripción o la modelación de la realidad. Yo creo que esa mirada integradora y humana es un aporte distintivo femenino que se tiene en estadística. Y creo que eso es muy importante resaltarlo porque en Argentina hay personas que hicieron ese camino y lo hicieron de una manera parecida a esta lo que estoy diciendo. Por último, quisiera decir, si tengo tiempito todavía, que la perspectiva femenina en estadística aporta algo muy importante, que es la conciencia del contexto. Los primeros trabajos de estadística, de modelación en salud, que tuvieron un impacto importante, significativo en Argentina, fueron hechos por mujeres, trabajando con los determinantes sociales de la salud, los determinantes de desigualdad, los determinantes de género, que modelan las respuestas de los eventos de salud. Y ese es un paradigma sociocrítico muy importante de las estadísticas o de las personas que hacemos estadísticas en la ciencia de la salud. Yo creo que eso hay que celebrarlo. A mí eso me aporta un optimismo muy grande porque esto se recicla y florece en la medida que esas personas se van involucrando cada vez más. Entonces, Bueno, Pili, ya no ¿ya tenemos más estamos? tiempo. Sí. Bueno, en términos generales era eso lo que yo quería compartir. Yo tengo un optimismo grande a que esto va a continuar profundizando y celebro estas jornadas y feliz día para todas. Bueno, gracias Pilar, muchas gracias. Invitamos ahora a Mónica Balsarini. Mónica es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en biometría de la Universidad de Buenos Aires y doctor en estadística aplicada de la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. Actualmente es directora del Centro Científico y Tecnológico del CONICET en Córdoba, profesora titular en estadística y biometría de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, te Bueno, escuchamos, Mónica. muchas gracias. Este, bueno, la consigna era tratar de hablar desde nuestros ambientes, cuáles son las experiencias en nuestros ambientes. Por supuesto, comparto muchísimas de las experiencias y de las ideas de la visión que ha brindado recién Pilar. Muchas gracias porque eh, refleja la participación de las mujeres en estadística más allá del ambiente en el que se encuentren. Eh, yo particularmente quiero hablarles de la estadística en el agro, en la agricultura. También puede ser vista como la estadística en el ambiente, pero voy a querer focalizar en la agricultura. Ustedes saben que Argentina es eh, un territorio con mucha producción agropecuaria. ¿Y por qué la agricultura necesita estadística y ciencia de datos? Porque está inundada de datos, porque todo lo que hoy se conoce como la agricultura digital, la agricultura de precisión, el uso de drones, el uso de maquinarias con sensores, sensores remotos, sensores satelitales, animales que se ordeñan solos, vacas que se ordeñan solas. Todo eso hoy es realidad y es realidad en el campo en Argentina. Es realidad en Córdoba particularmente donde estamos. Muchísimos emprendimientos productivos ya tienen este tipo de tecnologías que producen cantidades enormes de datos y mucha diversidad de datos. Integrar esos datos y realizar el análisis lo más contextualizado que podamos provee, ¿no es cierto?, una oportunidad para entender mejor los problemas, para entender mejor el socio-agroecosistema que está por detrás de esa producción. O sea, con los datos, nosotros hoy podemos promover cada vez más
la realización de una agricultura sustentable, de una agricultura que mantenga y cuide los recursos que se usan para la producción. ¿Dónde cabe la mujer en la agricultura? Y bueno, no cabe en muchos lugares, les voy a decir. Si bien las mujeres pueden ser empleadas del sector agrícola, dueñas de tierras o de establecimientos productivos, tomadoras de decisión, también, ¿no es cierto?, pueden entrar, como me tocó entrar a mí, en el área a través de la enseñanza y la investigación. Lo que sí es importante destacar que en esta área de la agricultura, las mujeres no dominan, por supuesto, el campo. 8 a 30% de la producción agrícola es manejada por mujeres en Latinoamérica. Y las mujeres representan solo una porción, que no es mayoritaria, de lo que es el sistema de producción agrícola y agroalimentos. Y además está también muy reportado que ganamos menos, 30% por lo menos menos en los salarios que por el mismo trabajo recibe un hombre. En la universidad, nosotros si vamos a dedicarnos a la enseñanza y a la investigación, entonces pensamos en la universidad. Algunos números que me gusta resaltar de la universidad es que más de la mitad de los ingresantes en la universidad son mujeres. Y después de que se reciben, aproximadamente la mitad que entra a trabajar en la universidad como docente son mujeres. Pero a medida que va pasando el tiempo y que se va progresando en las carreras eh, de profesores asistentes, adjuntos, de asociados, titulares, recién tenemos, o sea, hay una gran bueno, en inglés se dice little pipeline, que es como una tubería donde hay fugas, ¿no? Hay escapes. En toda esa carrera que realizan las mujeres es increíble que al principio tenemos una muy buena representación, pero luego a medida que vamos hacia niveles más especializados, va viendo menos porcentaje, 25 o 30% en Argentina de full professor son mujeres. Este fenómeno también ocurre en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y por supuesto sugiere que hay barreras en la promoción y en la retención. Después quería hablarles de las mujeres específicamente en ciencia y tecnología. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo. Por ejemplo, en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el 60% son becarias. O sea, que es la primera etapa en la carrera de investigador, en la formación, en la primera etapa de formación para ir a entrar, ingresar a la carrera de investigador científico. El 52% de los que ingresan a la carrera son mujeres. Hasta ahí vamos muy bien. Pero a las categorías de investigador superior, de científicas superior, solo llega al 25%. En esa categoría solo el 25% son mujeres. Entonces, de nuevo, está este tema de la fuga y de esa carrera que no se puede completar con la misma precisión que se hace que pueden realizar hombres. Entonces, algo también muy remarcable es que a pesar de esta fuga, tenemos una participación muy importante de mujeres en la producción científica. Por ejemplo, el 67% de los artículos científicos que corresponden que están en los reservorios de Argentina
tienen al menos un autor es mujer. Entonces ahí vemos cómo, a pesar de esa este, eh, falta de promoción, las mujeres sí seguimos trabajando. Entonces, quería decirles que Argentina está como país contribuyendo a lo que es la intersección de la estadística, la ciencia de datos y la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas que nos interesan resolver son, que los vamos a resolver a través de modelación estadística, la aplicación de distintos algoritmos estadísticos, de aprendizaje automático, hay mucho ya en agricultura, lo hacemos para promover lo que es la agricultura de precisión, lo que es la resiliencia de los sistemas productivos a los cambios climáticos y la sostenibilidad de los sistemas. Esos son los tres ejes más fuertes de la investigación en agricultura hoy. Y todos ellos son netamente empíricos y el conocimiento se deriva de los datos y datos existen un montón. Entonces, el tema es que en ciencia de datos, las mujeres, y en todo el área de agricultura, las mujeres no están bien representadas, y en ciencia de datos, incluyendo las mujeres que estamos en la universidad dando clase, investigando, también estamos subrepresentadas. 30% son mujeres. Bueno, acá hay un poquito de mi perfil, porque también para que otras mujeres y más joven puedan ver que la historia de vida que se va construyendo con esta pasión que tenemos quienes nos dedicamos a la ciencia de datos, lleva sus años, ¿no? Sobre todo para mí que comencé en otra área, en la agricultura. Yo me egreso como ingeniera agrónoma, entonces luego tengo que estudiar y tengo que estudiar bastante, dedicarles bastantes años al estudio de la biometría, estuve haciendo un magíster, tuve que viajar, irme a otra provincia. Entre el magíster y el doctorado tengo 3 hijos, tuve 3 hijos que también hacen fuertemente al perfil y lo que significa para una mujer tener que dedicarle tanto tiempo a esta formación en el contexto también de la maternidad, ¿no? Perfecto, eso más o menos es lo que les quería contar. Después, cuando volví de Estados Unidos, ya pude entrar al CONICET y me dediqué en CONICET a investigar sobre métodos estadísticos aplicados a la agricultura y al ambiente. ¿Qué es lo que hago dentro de mi trabajo? Es trabajar de manera multidisciplinaria en cuestiones sobre problemas de agronomía y tratar de buscar un diseño y un tipo de análisis de datos que nos ayuden a resolver este problema y poder entenderlo mejor. Trabajamos mucho con la parte gráfica, la parte de generación de tablas, y tratar el análisis exploratorio de datos es muy, muy importante. También trabajamos en consultoría estadística de manera colaborativa y en investigación sobre protocolos de análisis de datos y software o códigos que pueden ayudar a la gente, a los científicos de otras áreas, poder realizar ciencia de datos. También he participado bastante en lo que es el diseño de cursos, talleres de análisis de datos. Con María Inés compartimos la consultoría, el taller de consultoría estadística, que por ejemplo se dicta en la maestría en estadística. Son espacios docentes que están caracterizados, son espacios de enseñanza-aprendizaje que están caracterizados por activar
aprendizaje activo, poner manos en la obra, digamos. Así que finalmente quería decirles que las tendencias que yo alcanzo a vislumbrar en este ambiente en el que me muevo es que la agricultura es un campo dominado masculino, masculino por excelencia, pero que en Argentina tenemos niveles altos de educación comparado con otros países en las mujeres y también tenemos muy buenas métricas de mujeres en ciencia. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que reforzar y construir sobre estas capacidades que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Trabajar en políticas y en educación para que más y más mujeres puedan ser capaces de manejar datos y obtener de estas capacidades la posibilidad de empoderarse, ¿no? En distintos ambientes, inclusive en el ambiente rural. Estamos con un programa de alfabetización estadística en mujeres del ámbito rural en el noroeste de Córdoba, bueno, intenta esto, tratar de usar los datos de una manera, como decía Pilar, ¿no? Para totalmente contextualizado al problema que, que- que queremos estudiar o a la situación que queremos estudiar. Bueno, Bueno, una cosa bueno, muy importante también que creo que tenemos que hacer es medir más los gaps de género en el área de estadística y ciencia de datos, porque he buscado bastante y bibliografía y hay en general, en las áreas científicas en general, pero no específicas en estadística. Bueno, eso es lo que les quería compartir por ahora. Muchas gracias. mm, gracias, Mónica. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, le presentamos finalmente a Marta Coaglino, que es estadística egresada de la Universidad Nacional de Rosario, de acá de Argentina, doctora en estadística en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es actualmente la directora del doctorado en estadística en la Universidad de Rosario, que es el primer doctorado que hay en esta disciplina en estadística. O sea, el primer doctorado en estadística que hay en Argentina, perdón. Así que bueno, Marta seguramente nos va a contar sobre eso hoy. Te escuchamos, Marta. Sí, estoy pensando, estoy viendo Ah, cómo fíjate, compartirte. compartir. ¿Querés que te lo comparta yo? Pero no me parece que esto por encima del hombro, solo contenido eso. Me encontré con variantes que no sabía que eran, o lado a lado. Tenés ¿querés que te lo comparta? No, Ahí ahí está, está, has empezado. Ahí ahí está, está. listo. Ahí está. Eh, bueno, creo que con la charla voy a contestar un poquito la inquietud de Mónica de recién. Eh, Indudablemente mi forma, lo que pensé para compartir con ustedes esta tarde está muy acerca de la participación y los aportes de la mujer en la disciplina, está muy ligado a lo académico para mí, ya que gran parte de mi vida profesional ha estado dedicada a la enseñanza universitaria, ¿no? Eh, Esto no tiene... Ah, sí, aquí está. En la Universidad Nacional de Rosario, que es el lugar en donde yo he trabajado durante muchos años, ¿se ve así a pantalla completa porque yo Muy lo veo bien, cortado? Se ve bien, se ve bien. ¿Sí, muy bien? Mm, bien. sí. En la Universidad Nacional de Rosario fue creada por primera vez una carrera de grado de formación netamente estadística en 1948. O sea que tenemos historia muy vieja de formación de licenciados en estadística. Eh, Esta carrera fue la primera carrera universitaria en toda Latinoamérica, ¿no? En ofrecer esta formación.
La carrera esta no era para nada una carrera tradicional. Por muchos años había mucha gente que no sabía demasiado de lo que era. Yo tampoco cuando la elegí. Elegí la carrera más bien porque tenía mucha matemática y me apasionaba la matemática que por el perfil profesional que iba a adquirir, ¿no? Em, la formación que se ofrecía en los primeros tiempos estaba más orientada hacia la formación de recursos humanos para trabajo en áreas gubernamentales de estadísticas oficiales, ¿no? Aunque los egresados, a medida que iban recibiéndose, iban ocupando otros espacios en tareas muy diversas, como los servicios las secciones de calidad de empresas o en secciones de estadística en hospitales o en aseguradoras o financieras, eh, en investigaciones bioestadísticas, en medicina, en investigaciones clínicas. Había un área muy vasta que abarcaban en las cuales se ocupaban profesionalmente. En esa época se hablaba mucho en el entorno de nuestra facultad de una frase que era nuestra muletilla, ¿no? La estadística es la carrera del futuro. Y muchas veces decíamos, ¿cuándo vendrá ese futuro? Porque en esa época no había mucha demanda de nuestra disciplina. Ahora creo que nos arrolló directamente esa verdad y por la altísima demanda que tenemos en la Facultad de Científicos de Datos para una multiplicidad tremenda de especialidades, ¿no? Para mí personalmente, como profesional, el primer impacto que tuve sobre la eficacia de la estadística en el mundo real fue en mi primer trabajo, que fue en una empresa privada, en una fábrica de camiones, donde empecé a recoger datos, a organizarlos, a analizarlos y a captar con más conciencia que la disciplina tenía algo de magia, que esa estadística de la cual se hablaba me empezó a cautivar por eso, por la capacidad que tenía de hacer visibles aspectos de la realidad que estaban escondidos en los datos. Los métodos estadísticos tenían esa capacidad de aclarar lo oculto, de permitir entender fenómenos complejos. Y en mis inicios me maravillaba de esa potencialidad que tenía la estadística, ¿no? Poco tiempo después estuve un tiempo allí en ese trabajo y después ya me pasé en mi actividad entera directamente a lo profesional, a lo académico, ¿no? Eh, por mucho tiempo en la carrera, las mujeres tuvieron una participación mayoritaria. Parecía una carrera de mujeres. En nuestros cursos académicos era muy superior la cantidad de mujeres que a la cantidad de varones. Hace unos años puede haber cambiado un poco la tendencia, pero todavía sigue siendo más importante la participación de las mujeres. Yo les busqué alguna información estadística sobre esta participación, hurgando un poco en las bases de datos de la universidad, ¿no? En nuestra universidad, en la licenciatura, esta es la serie de los últimos 40 años, desde el 84 hasta el 2024, de la cantidad de alumnos que había en la licenciatura en estadística. Es ampliamente visible la mayoría de las mujeres sobre los varones. Pero era más fuerte la tendencia en los años más anteriores, ¿no? Para verlo más claro, aquí está la serie de la evolución de la proporción de mujeres en la licenciatura y algo es que en todo el periodo la proporción de mujeres ha superado en todos los años al 50%, o sea que hemos sido mayoría.
habiendo una tendencia a la baja, es decir, hay un crecimiento de varones que se sienten atraídos por la carrera en los últimos años. Lo mismo encontramos en la serie de los ingresos, ¿no? A la carrera. La serie de las proporciones de mujeres es un poco más estable y recién hay algunos puntos en los últimos años donde en algunos años el ingreso de varones superó a la cantidad de mujeres. Lo que sí, y es que otros aspectos que probablemente marque nuestra cualidad como mujeres, es que en la serie de los egresados, la prevalencia de las mujeres es totalmente eh, más grande, se ve mucho más. Y si lo llevamos a un promedio de la proporción de las mujeres que egresan de estadística, en los últimos 40 años el promedio de mujeres ha sido del 78%. Altísima, altísima la. Bueno, pasado un tiempo, la carrera de grado hasta el 2000 siguió siendo la única carrera de formación, pero ya en estadística empezaba a perfilarse la necesidad de formación de posgrado. Probablemente también por la alta demanda que empezaba a haber de otros perfiles profesionales en capacitarse en estadística, pero que ya tenían un título de grado. Entonces, bueno, se empezó a complementar la educación de grado que se ofrecía con educación de posgrado. La primera carrera de posgrado que creamos fue la de la maestría en estadística aplicada en el año 2000, la cual ha captado interés de alumnos de disciplinas como la matemática, la informática, la ingeniería, economía, agronomía, hay de todo. Al principio, en la maestría teníamos muchos graduados propios y después empezó a haber más incidencia de las otras disciplinas que de la nuestra. Y esta es la característica de interdisciplinariedad de la que hablaron mis colegas antes, de la ciencia de datos, ¿no? El programa de maestría, que fue abierto en el 2000, captó el interés de alumnos de variadas disciplinas, pero entre los graduados hay un 81% de mujeres. En la cantidad de alumnos, ahora les muestro las series, se muestra un comportamiento similar al del grado, con una preponderancia de mujeres alrededor de los años 2000, 2010, cuando recién se creó la carrera, y después una mayor participación de varones. Pero entre los graduados, la mayoría de ellas son mujeres. En el 2011 comenzamos a organizar el proyecto de doctorado, del cual soy directora, y lo pudimos presentar en 2013 con aprobación, en comenzar a desarrollarlo a partir de la aprobación de nuestra Agencia Nacional de Evaluaciones, CONEAU. El doctorado ha convocado a participantes de muchos lugares de nuestro país y de otras provincias, otros países de Latinoamérica, con perfiles profesionales y áreas de desempeño muy diferentes. ¿Y con qué realidad nos encontramos? Nuevamente, entre los alumnos del doctorado, el 74% son mujeres y entre los egresados, el 86% de ellos son mujeres. O sea que tenemos ambas carreras de posgrado con una alta presencia de mujeres y otra vez con una superioridad en la cantidad de mujeres que se reciben. Como desafío en la formación de profesionales, creo que aquí tenía el dibujito de la serie de los alumnos de la maestría. Esta es la variación desde el año 2000 de creación hasta el año 2024 de la cantidad de alumnos de la maestría, mujeres y varones.
y la serie de la proporción de mujeres, también en la mayor parte del periodo con una preponderancia de mujeres por sobre el 50% de participación. Como desafío en la formación de recursos humanos, lo que hemos tenido que enfrentar es la integración de la teoría de estadística, muy vinculada a la matemática y a la probabilidad, a la parte abstracta, con la parte práctica de aplicación que requiere la formación. Como comentaba Mónica recién acerca de los talleres de práctica profesional, la estadística es una ciencia que no se puede aprender por fuera de la práctica, necesita esa conjunción de teoría con aplicaciones. Y para lograr esto, en mucho tiempo hemos favorecido y estimulado el desarrollo de proyectos de investigación, de proyectos de vinculación tecnológica, para poder integrar equipos donde incorporar a los alumnos, a los tesistas, a los becarios, con la intención de acercarlos en todo momento a esa práctica, a ese ver en el hacer la importancia de la disciplina. Y en esto hemos tenido que trabajar duro para, en esa interdisciplinariedad, formar a nuestros alumnos en la resolución de problemas aplicados, que es nuestra esencia de ser. Bueno, Marta, te agradezco mucho Bueno, porque ya estamos en tiempo. ok. Había dos Solamente, preguntas que quedaban, que era desde perspectiva, cómo ven el crecimiento de la participación y contribución de la mujer en la estadística, la ciencia de datos, y qué visión tienen para el futuro y qué desafío, oportunidades crees que nos esperan. Creo que cada una de algún modo fue como comentando eso y yo un poco como resumiendo de lo que ustedes fueron presentando, me quedo con la idea de que el futuro no es tan malo, que vemos que en las mujeres tenemos como buenas oportunidades en estas áreas que hemos tenido y bueno, Marta nos ha mostrado un poco esto desde la carrera de estadística, ¿no? Bueno, hay una pregunta, yo no sé si va a haber, no sé si hay un minuto para contestarla. ¿Qué consejo le darían a las jóvenes que recién empiezan en su camino en formación estadística? Un segundo nada más, una frase, una frase nada más. Marta, vos que sos del área de la formación. ¿qué consejo le daría? El, yo creo que lo principal sería arrimarse primero eh, a la aplicación de la ciencia, ¿no? O sea, no sé en qué nivel de formación estaría dirigida la pregunta, si a un nivel de posgrado o a un nivel de grado, ¿no? Ella Pero dice que recién empieza un camino. Yo creo que puedo opinar yo, sí, que por creo que, supuesto. que cualquier camino desde las distintas áreas, que yo no soy, o sea, soy del área, soy contadora como con previa formación, es formarse, ¿no? Formarse, como dice Marta, saber combinar esta formación que uno tiene en un área disciplinar con la formación en estadística que uno necesita para complementarlo y poder aplicarlo. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, así que muy agradecida de tenerlas acá. Para mí es un lujo tener estas cuatro mujeres que para mí son muy importantes y para, también son muy importantes para el desarrollo de la estadística de este país. Muchísimas gracias y Gracias, gracias gracias por la invitación y por feliz participar día de la mujer estadística. feliz día para todas las Feliz mujeres. Gracias, día. gracias. Gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.